Esta es la segunda parte en el cuento de los cazas de torreta de Gran Bretaña. Una nueva forma innovadora de luchar en el aire, desarrollada en la década de 1930, donde los aviones de combate estaban equipados con una torreta hidráulica giratoria en lugar de armas frontales. En lugar de luchar para colocarse en la cola de un avión enemigo para disparar tus armas, estos nuevos cazas serían capaces de disparar a una aeronave enemiga detrás de ellos, a un lado o incluso debajo de ellos. En teoría, estos nuevos aviones de guerra eran superarmas, capaces de despedazar a los cazas enemigos y cambiar la guerra aérea para siempre. Hemos escuchado la historia de su concepción y su promesa, pero ahora es el momento de escuchar la historia de su caída. Esta es la historia de muerte, destrucción y fracaso, y todos los otros horribles precios que los comandantes militares en la Segunda Guerra Mundial tuvieron que pagar por experiencia. Este es el declive del luchador de torreta. Bienvenido a Guerras del Mundo. Este es el declive. Menos de un mes después de la invasión de Polonia, el caza Bolton Paul Defiant entró en servicio. Sin embargo, no fue suficiente simplemente introducir el avión. Se requería que el escuadrón número 264 probara y perfeccionara cómo debería operar el Defiant. Y así se realizaron pruebas con ataques simulados contra bombarderos y cazas británicos, no estando diseñados para lidiar con cazas monoplaza. Los desafíos comenzaron a adoptar la táctica de girar defensivamente cuando eran atacados para hacerlos un objetivo difícil y dar al artillero de la torreta un disparo claro contra cualquier avión enemigo que intentara ponerse en su cola con su armamento fijo. Las primeras pruebas fueron muy alentadoras, fortaleciendo la confianza entre los crecientes escuadrones de desafío de la Fuerza Aérea Real. Pero incluso en este punto, había crecientes preocupaciones sobre la falta de cualquier armamento de disparo frontal. Mientras tanto, en la FAA se decidió operar su caza de torreta, el República de China, en combinación con los Shuers. Pero mientras el modesto Shuer estaba teniendo un comienzo de guerra bastante exitoso, el República de China estaba demostrando que sus detractores tenían razón. Ya sea que se lanzara desde la cubierta de un portaaviones o estuviera operando en defensa de la base naval marítima británica en Scapa Flow, el República de China siempre era demasiado lento para alcanzar a los bombarderos y aviones de reconocimiento a los que se enviaba a destruir. En la campaña noruega, los República de China despegaron del HMS Ark Royal ejecutando patrullas aéreas para prevenir interrupciones alemanas en operaciones navales británicas. Aunque los República de China avistaron varios aviones alemanes, resultaron ser demasiado lentos para interceptarlos realmente, aunque sí lograron repeler algunos de sus ataques. A nivel de escuadrón, la ineficacia de los República de China se volvió intolerable y se les consideró más un obstáculo que una herramienta real para el ataque. Los República de China respondieron primero, incluyendo un escuadrón aéreo naval, el No. 803 los abandonó por completo, prefiriendo operar únicamente con el Shuer. El 12 de mayo de 1940, el desafío entró en la refriega cuando el avión del No. 66 Escuadrón voló a través del Canal de la Mancha en una patrulla sobre los Países Bajos, donde se encontraron con un bombardero Stuka de la Luftwaffe alemana y procedieron a derribarlo. Al día siguiente, una patrulla similar vio al desafío encontrarse con un vuelo de bombarderos Stuka, y 4 fueron derribados de manera similar. Sin embargo, los desafío fueron luego atacados por Messerschmitt Bf-109S, que en ese momento era el caza monoplaza más destacado del mundo. Incluso con Spitfires en las peleas, en la subsiguiente melee que siguió, un horroroso 5 de los 6 desafío fueron derribados. En cada caso, los desafío habían caído todos a ataques realizados en la parte frontal de la aeronave británica, donde las torretas no podían alcanzar. A pesar de este devastador revés, los desafío continuaron teniendo éxito en los primeros meses de combate, particularmente en su papel previsto como destructor de bombarderos. Además, el hecho de que la silueta de desafío se asemeja al caza monoplaza Hawker Hurricane significaba que más de un piloto de caza alemán recibió un desagradable shock cuando se acercaba desde arriba o desde atrás,
pensando que había sorprendido al caza de la Fuerza Aérea Real solo para encontrarse cara a cara con la torreta de desafío. El 29 de mayo solo, el escuadrón, número 264, reclamó un asombroso total de 37 aviones alemanes, incluyendo 19 bombarderos en picado, Stuka. Pero este nivel de éxito no iba a durar. Los pilotos de caza alemanes ahora conocían bien las características de los cazas de torreta británicos y el riesgo que suponía, especialmente para sus bombarderos. Como tal, reajustaron sus tácticas para contrarrestar al desafío, continuando sus exitosos ataques frontales a los que el Defiant no tenía respuesta. Las pérdidas comenzaron a dispararse. Además, la pérdida de un avión significaba la irrecuperable pérdida de una tripulación experimentada. Y en la comunidad Defiant, las pérdidas entre los artilleros en la torreta eran especialmente altas, ya que la posición apretada no era fácil de escapar, mientras el avión caía del cielo en llamas. Para finales de mayo de 1940, la situación para los británicos y franceses en Europa en general se estaba volviendo desesperada. Francia estaba a punto de caer, y la necesidad ahora era evacuar a tantas tropas fuera del país como fuera posible desde las playas de Dunkerque para continuar la lucha desde Gran Bretaña. Volando desde bases en el sur de Inglaterra, tanto los desafíos de la Fuerza Aérea Real como los Rocks de la Marina serían lanzados en la defensa de la vasta flotilla de embarcaciones reunidas para llevar a las tropas a través del Canal de la Mancha, y sería aquí donde el Rock obtendría su única victoria aérea en la guerra. El 28 de mayo de 1940, los escuadrones y un Rock atacaron una formación de 5 bombarderos Junkers Ju-80 y 8 que volaban hacia los barcos de evacuación británicos frente a Ostende. Los escuadrones seleccionaron un bombardero alemán, lo atacaron desde arriba y el Rock pasó por debajo, para dar al artillero de torreta una vista clara. Describiendo lo que sucedió después, uno de los pilotos de los escuadrones informó más tarde que las armas del Rock literalmente lo partieron por la mitad, con sus 4 armas disparando al cielo. Otro Ju-88 resultó gravemente dañado en el enfrentamiento, pero logró alejarse dejando un rastro de humo. Con las fuerzas británicas evacuadas a casa, la Fuerza Aérea Real y sus camaradas en la FAA se prepararon para luchar en la Batalla de Gran Bretaña. Las dolorosas experiencias en la Batalla de Francia habían enseñado a la Fuerza Aérea Real que en comparación con los Spitfires y huracanes más convencionales, el Defiant solo era adecuado para el papel de destructor de bombarderos y carecía en casi todas las demás áreas del combate de cazas diurnos. Si los Spitfires y huracanes podían alejar o distraer a los cazas de escolta alemanes, entonces el Defiant podría mezclarse con los bombarderos y ser efectivo. Pero en el caos del combate aéreo, incluso los planes mejor trazados se desmoronaban, y los Defiants eran repetidamente destrozados por la Luftwaffe. El 26 de agosto de 1940, un Defiant tripulado por los sargentos de vuelo E.R. Thorne y F.J. Barker se mezcló con un vuelo de Dornier 270 alemanes, destruyendo 2 de ellos antes de ser atacado por un Bf-109E. Acribillado con balas, el Defiant fue incendiado, pero no antes de que Barker pudiera herir mortalmente al Messerschmitt, enviándolo en picada a la tierra. Luego, Thorne logró aterrizar el Defiant lisiado, recibiendo una barra añadida a sus medallas de vuelo distinguidas por su acción. A pesar de tales esfuerzos heroicos, la fuerza Defiant había sido diezmada para finales de agosto de 1940, habiendo perdido alrededor del 50% de los fuselajes entregados hasta ese punto. Aunque no estaban tan comprometidos con la defensa del Reino Unido como el Defiant, los Rocas continuaron su guerra operando junto a su compañero de establo, el Skua. El 12 de junio, aviones de la 801 Escuadrón Aéreo Naval atacaron un grupo de lanchas rápidas alemanas frente a la costa de Boulogne, los artilleros de Rock ametrallando los botes de torpedo en pleno vuelo. Un poco más de una semana después, Rocas y Skuas atacaron emplazamientos de armas costeras cerca de Calais. Sin embargo, la utilidad del avión Blackburn se estaba demostrando cada vez más limitada, al igual que la del Skua, por cierto, y rápidamente estaban siendo relegados a otras tareas que incluían ayudar en la búsqueda y rescate de aviadores derribados en el Canal de la Mancha. El 12 de agosto, el solitario piloto de un Rock tuvo un encuentro escalofriante con un Bf-109E durante un vuelo rutinario.
El subteniente Arturo Blake avistó al alemán en su espejo retrovisor en el último segundo y puso su avión en picada hacia el mar de abajo. Los aerofrenos y la aeronave Blackburn están expuestos. El piloto alemán intentó seguirlo, pero se pasó de largo, y lo último que vio de Blake y su Rock fue el avión aún en picada vertical a 200 pies. Presumiendo que nadie podría haber salido de la picada a esa altura, el piloto alemán regresó a casa, reclamando una muerte por maniobra. Pero en realidad Blake había nivelado el Rock a solo unos pocos pies sobre el agua. A finales de 1940, los Rocas fueron reemplazados en primera línea por el grande Fairey-Fulmer, de 2 asientos. De hecho, el impacto del Rock en la guerra fue tan limitado que después, muchos autores de aviación escribieron erróneamente que el avión nunca operó desde la cubierta de un portaaviones en operaciones de combate. Estudios recientes han demostrado que esto es incorrecto. Sin embargo, mientras las tripulaciones de la FAA se deshacían de sus rocas de cualquier manera que podían, el desafío todavía estaba teniendo un tiempo doloroso luchando contra los aviones alemanes. La lucha nocturna, especialmente, siempre se había pensado que sería un papel secundario para el desafío, pero a medida que su uso se redujo desde la lucha diurna, se convirtió en la función principal del desafío defender al Reino Unido de las incursiones nocturnas. Las primeras operaciones nocturnas de desafío no tuvieron éxito. No solo el avión no tenía radar, obligando a las tripulaciones a ser guiadas a sus objetivos por estaciones en tierra e intentar identificarlos visualmente contra el cielo lunar, sino que los escapes del motor brillaban en rojo caliente, visibles para un atento artillero defensivo alemán. Sin embargo, cabe señalar que las deficiencias de desafío como caza nocturno eran compartidas por otros tipos involucrados en la guerra nocturna temprana, y fueron capaces de reclamar tantos, si no más, bombarderos nocturnos alemanes que otros aviones británicos. Entrando en 1941, y a medida que los bombardeos alemanes a las ciudades británicas se intensificaban, se iniciaron esfuerzos para mejorar el desafío como caza nocturno. Se instaló un nuevo motor Rolls-Royce Merlin que ofrecía más potencia, pero la mayor mejora, se instaló un radar de intercepción aérea. Ahora el Defiant podía ver en la oscuridad, pero en un caso clásico de mala sincronización, el mejorado Defiant Mark II llegó al servicio, justo cuando la guerra nocturna sobre el Reino Unido estaba disminuyendo, ya que Hitler centró los esfuerzos de la Luftwaffe en apoyar las campañas del norte de África y soviéticas. El uso del Mark II fue relativamente corto, y pronto fueron reemplazados por tipos de motores gemelos más potentes, como el Bristol Arco Luchador y el superlativo Mosquito. La Desafío puede haber comenzado a quedar en el camino en lo que respecta al combate, pero esto no significa en absoluto el fin de la historia de la Desafío. Muchos de estos grandes aviones de 2 asientos se reutilizaron para entrenamiento, siendo especialmente adecuados para formar a artilleros que operarían torretas en la fuerza de bombarderos de la Fuerza Aérea Real. También encontraron un papel como remolcadores de objetivos, remolcando grandes mangas de tela para que los pilotos de combate practicaran disparos. Al igual que su contraparte naval, el Rock, el Defiant, también se utilizó en el papel de búsqueda y rescate, llevando botes inflables bajo el fuselaje para ser lanzados al mar para la tripulación aérea derribada. Desafío también realizó una serie de tareas especiales, incluyendo el bloqueo de estaciones de radar alemanas, convirtiéndolo en uno de los primeros aviones de guerra electrónica. Se estimó que un vuelo de 9 Desafío era capaz de abrir un hueco de 200 millas en la cobertura del radar alemán para que los bombarderos de la Fuerza Aérea Real pudieran atravesar, utilizando equipos de bloqueo especializados. Finalmente, los desafíos se utilizaron en algunos de los primeros ensayos de asientos ejectables realizados por la compañía Martin Baker, y aunque no se realizaron eyecciones de humanos desde la aeronave, sí se hicieron con un número de maniquíes de prueba, y esto proporcionó información vital en el desarrollo de los primeros asientos de eyección operativos. Después de su retiro, las muy odiadas rocas también se utilizaron en roles más meniales. Quizás el más insultante fue una batería defensiva de aeródromo estática. Las rocas fueron despojadas de partes útiles, salvo las de las torretas, y se ubicaron en aeródromos para protegerlos de cazas alemanes que buscaban atacar. Pasadas de ametrallamiento. Los últimos ejemplos de la roca se usaron así hasta 1944, cuando se desechó.
Es difícil evaluar cuán exitoso fue el concepto de caza de torreta al final. Y siempre habrá preguntas de si los pilotos que los volaban habrían tenido más éxito o no, volando un tipo de nave convencional. En defensa de los cazas de torreta, muchos de los éxitos de desafío contra los bombarderos se debieron a su capacidad para enfrentar a los aviones enemigos desde el lado o por debajo, donde podían volar. No obstante, sus armas defensivas eran menos eficaces, ya que los cazas convencionales debían atacar desde el frente o la cola, donde había mayor concentración de armas. Esto permitió a los cazas de torreta un mayor alcance para atacar aviones alemanes con fuego de armas. No obstante, es cierto que un caza puede ser superado en maniobras por un oponente más ágil. Ya no es un caza, sino simplemente un objetivo. Los aviones de combate más exitosos de la Segunda Guerra Mundial, el Spitfire, el Mustang, el Bf-109 y el Zero, podían enfrentarse a bombarderos, junto a sus cazas de escolta. Otro punto importante contra el caza de torreta es que, a excepción del temprano Zero japonés, todos los cazas mencionados anteriormente tenían armamentos más pesados que el Defiant o el República de China, lo que significa que podían infligir mucho más daño a un objetivo. El hecho de que no se desarrollaron más cazas de torreta lleva a uno a concluir que el concepto era solo una de esas cosas que en papel parecía tener todas las respuestas, pero resultó insuficiente en la práctica. Otro recordatorio conmovedor de que en la guerra las hipótesis no cuentan para Juan. Y ahí tienes el auge y la caída del luchador de torreta. Por favor, comenta abajo, da me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.